Hola, somos una comunidad de mujeres que buscamos crecer espiritualmente de una manera viva, que se note, llevada a la acción en nuestras casas, con nuestras familias, en nuestro carácter. En este momento estamos estudiando el libro de Hechos y los Apóstoles. Nuestro estudio se llama Hechos 29. Yo sé que el libro de Hechos tiene 28 capítulos, pero ahora la historia la escribimos nosotros. Hoy vamos a terminar el libro de Santiago y vamos a, pues, a ver las cosas de las que va a estar hablando, ¿no? La vez pasada, ¿se acuerdan que empezaba el libro de Santiago con la paciencia en las pruebas? ¿Se acuerdan? Así empezando de sopetón, paciencia en las pruebas. O sea, las pruebas no están para tirarnos, no están para destruirnos, están para crecer, para levantarnos. Así es que eso se trató. También nos llama a pedir sabiduría. Si en algún momento de nuestra vida estamos sintiendo que nos falta sabiduría, Santiago nos recuerda, pídanla a Dios. Tan fácil como pedirla, ¿no? Y de alguna manera Dios nos va a dar este chispazo de sabiduría y entonces vamos a saber cómo hacer las cosas, ¿no? También nos recuerda tanto esto de control del habla, de cómo nos dirigimos, cómo expresamos nuestros sentimientos, lo que nos está pasando, ¿no? Tenemos que tener cuidado de no lastimar a los demás. Tener el poder de nuestra boca es de vida o muerte. O sea, realmente con nuestra voz, con nuestra palabra, construimos la seguridad en una persona, por ejemplo, pues edificamos a una persona, o también tenemos el poder de quitarle toda la seguridad, por ejemplo. Entonces tenemos que realmente cuidar lo que decimos. Y esta vez nos va a estar hablando, pues ya lo verán, también súper prácticos. Sí, Santiago es bien importante porque tiene fama, mucha gente lo conoce como el psicólogo de la Biblia, que habla mucho de todo esto, de las cosas realmente muy, pues todo lo práctico de la vida, ¿no? No se queda en cosas como nada más meramente lo espiritual, sino realmente también nos habla de cosas prácticas. Así es que de cosas de la mente también nos habla. Así es que vale la pena. Ahora nos va a hablar también de la paciencia en los sufrimientos, que pues básicamente es otra vez, ¿no? Paciencia en las pruebas. Y también a orar, nos recuerda a orar. Vamos a estar leyendo lo de Santiago, muy, muy bueno. Y después regresamos a Hechos, al capítulo 15, donde vamos a estar viendo el concilio de Jerusalén. Y seguro que todas han de haber oído alguna vez la palabra el concilio, ¿no? Y el concilio quiere decir este grupo de personas que está haciendo unas reglas, que está haciendo armando algo, ¿no? Está conciliando cómo va a estar, qué va a funcionar, qué no va a funcionar. Concilian cosas y dicen, esto quedó de tal o cual manera. Entonces eso empezó desde Hechos 15, porque pasó que ya estaban algunos de los líderes que en ese entonces eran Pedro y Pablo y todos estos líderes que hemos estado leyendo, ¿no? Bernabé y todos ellos, Santiago mismo, y entonces estaban diciendo unos, oigan, es muy importante que los nuevos creyentes lleven la ley judía, ¿no? Porque acuérdense que Jesús era judío y todos sus discípulos eran judíos. Entonces ellos llevaban pues unas tradiciones judías, entre las cuales está la circuncisión, que la circuncisión dentro de lo judío es sumamente importante porque es como el sello que te hace judío, básicamente. Entonces, para ellos, pues, ¿cómo van a ser creyentes? Pero si no son judíos, entonces, pues, no van a ser parte del pueblo de Dios, ¿no? Entonces, unos decían eso
Y otros decían, pero ¿cómo les podemos decir que se hagan la circuncisión si recibieron al Espíritu Santo? O sea, como que si Dios los está abriendo la puerta, ¿por qué nosotros les vamos a estar poniendo tareas que tienen que hacer? Esto no se trata de tareas, se trata de un corazón que Dios ya escogió a darle el Espíritu Santo a todos, ¿no? Entonces, en eso estaban. Así es que se reúnen todos juntos y empiezan a dialogar, ¿no? Empiezan a decir, bueno, yo creo que tal y tal. Y entonces Santiago tomó la palabra y dijo, hermanos, escúchenme. Simón, o sea, Pedro, nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los no judíos un pueblo para honra de su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas tal como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré la casa caída de David. Reedificaré sus ruinas y la restauraré para que busque al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones sobre las que se ha invocado mi nombre. Así dice el Señor que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. Lo que pasó en tiempos de David fue que eran todo Israel nació de un solo señor que tuvo 12 hijos. Bueno, lleva toda una historia, ¿no? Pero el nombre de Israel sale de este señor que tiene a todos estos hijos, ¿no? Que se llamaba Israel precisamente. Entonces tuvo a todos estos hijos y a cada uno le puso pues, su propio nombre, y de entre los cuales había uno que se llamaba Judá y había otro que había muchos, ¿no? Había 12. Y cada uno de esos hizo una tribu. Bueno, cada tribu es muy grande, tenía muchos miles de personas, o sea, eran descendientes de los descendientes y todos contaban la misma tribu. En el tiempo de David hubo muchos problemas, y la siguiente generación después, el reino se dividió en dos. Se empezaron a pelear muchísimo y Judá y Benjamín se separaron y formaron el reino del sur. Y todos los demás se quedaron en el norte y formaron el reino del norte, que eventualmente se hizo Samaria. Entonces los de la tribu de Judá, que son los judíos, entonces esos judíos dijeron, es que los de Samaria no están, como estaban peleados, pues no querían venir a Jerusalén, al templo, porque estaban peleados, ¿no? Entonces le hicieron su propio templo allá, y para los judíos eso era atroz. Entonces el hecho de que aquí dijera esto, después de esto volveré y reedificaré la casa caída de David, estaba diciendo, voy a traer a los pueblos, voy a traer a la gente que no está haciendo las cosas dentro de lo que los judíos pensaban que era lo que se tenía que hacer, ¿no? Entonces aquí básicamente es lo que está haciendo, está diciendo, voy a traer a gente de todas partes. Y Santiago así lo ve y así lo explica. Y entonces les dice, por tanto, yo considero que debemos de dejar de ponerles trabas a los no judíos que se conviertan a Dios. O sea, que ya no estuvieran como diciéndole reglas, que era lo que tenía que hacer, ¿no? Que eran, tienen que hacer tal, y si no, no entran dentro de nuestro catálogo de buenos judíos. Y entonces aquí Santiago les dice, es que ni siquiera nosotros podíamos cumplirlo. O sea, más bien no hay que pedírselos a los demás. Y entonces este señor Santiago hace una carta en este día del concilio que empieza así. Los apóstoles y los líderes religiosos a nuestros hermanos no judíos en Antioquía, Siria y Cilicia. Saludos. Así dice. Muchas gracias, porque antes como que ponían saludos antes, ahora se pone hasta el final, ¿no? Pero bueno, el chiste es que empieza a platicar en esta carta, que es muy corta, dura un parrafito, que no va a haber reglas, o sea, que no se tienen que circuncidar, que no tienen que cumplir todo el protocolo judío,
que lo único que sí está importante que hagan es que no se coman la comida sacrificada a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. O sea, cosas como pues demasiado obvias, ¿no? O sea, bueno, para nosotros no es obvio, pero pues en ese entonces como que tenía que ver también con la higiene y la limpieza, saber en qué rastros estaban matando a los animales. No, eran cosas como más prácticas, y la inmoralidad sexual, eso entraba dentro del catálogo de cosas que está muy prohibido, ¿no? Pero todo lo demás de seguir reglas es lo que está diciendo aquí. Eso no nos los pide Dios, no lo podemos pedir nosotros tampoco. Así es que esa fue la primera vez que hicieron como grupo para ver cómo iban a funcionar las cosas. Entonces aquí se empieza a ver cómo están construyendo pues lo que ahora es el cristianismo, ¿no? Lo que ahora es pues no me gustaría decirle una religión, pero están haciendo como pues las reglas básicamente, ¿no? Entonces, eso pasa en estos capítulos. Después sigue como Pablo y Bernabé se separaron porque uno decía que hay que irse, como pueden ver, Pablo y Bernabé eran unos viajeros tremendos, pero tremendos. Entonces viajaban bastante y hace varios capítulos, seguro se acuerdan porque les dije que se fijaran bien, llevaban a Juan Marcos y Juan Marcos se regresó solo. Y entonces ahora, pues las consecuencias, ¿no? Dice Bernabé, hay que llevarnos a Marcos. Y Pablo dice, no los podemos llegar, nos abandonó en el viaje pasado. Y entonces Bernabé le dice, no, sí tenemos que llevárnoslos, mira que hay algunas personas que dicen que eran familiares, entonces de alguna manera como que no quería dejarlo ahí. Entonces Pablo le dice, ¿sabes qué? Tú llévatelo a él, yo me voy a ir con los demás, ¿no? Entonces se separan. Y luego se van pues a diferentes lugares y Pablo llega a otro lugar donde se junta, conoce a un muchacho que se llamaba Timoteo. Y este Timoteo también es muy famoso, ya lo irán viendo, y también tiene cartas. Pero entonces, en medio de todo esto, por eso metimos el libro de Santiago dentro de este capítulo de Hechos, porque justo es cuando están armando pues esta nueva fe, ¿no? Están dándole forma a las tradiciones. Entonces, aquí escribe Santiago como para decir cuáles son las cosas importantes, cuáles son las que no, nos empieza a enseñar las prioridades de la iglesia primitiva, ¿no? De cómo, en dónde se está construyendo la fe. Así es que por eso está tan enriquecedor. A mí me ha encantado la carta de Santiago. Y luego también vemos en Hechos ya 16 cómo el Espíritu Santo los empieza a guiar de una manera bien con sueños precisos, con visiones así de vayan a Macedonia. Y entonces, a pesar de que ellos ya habían querido ir a otros lugares, a ver, aquí dice a dónde, querían ir a otros lugares y de alguna manera el Espíritu Santo no favoreció, ¿no? Entonces, pues ellos estaban como que, ¿y ahora dónde vamos? Y de pronto tienen esta revelación de que a Macedonia, y se van a Macedonia. Así es que esto está lindo. Pero ¿a dónde pasaban? ¿Por dónde iban yendo? A mí me encanta porque luego llegaban y hablaban a donde fuera, a cada uno de los lugares,
Y aquí es lo que vamos a ir viendo. Ahora ellos nos están enseñando a nosotros cómo armaron el cristianismo, ¿no? Y algo que nos están enseñando en estos capítulos es el evangelismo, es cómo llegaban y hablaban de Dios, pues, cómo llegas, uno llega a una ciudad nueva y como que, pues, muchos de aquí sabemos, ¿no? Que se siente llegar a una ciudad nueva. Y ellos llegaron y se paraban, hablando de valentía, se paraban en medio de la sinagoga. En muchos casos iban a la sinagoga primero y llegaban a hablar y luego, pues libremente, ¿no? Sabían a lo que iban, como que ellos no tenían esta intención bueno, también es diferente porque ellos no iban a vivir en ese lugar, ¿no? Ellos solo iban de paso, entonces llegaban y querían apurarse, pero llegaban y su prioridad era esa, era dar a conocer el reino de Dios. No les importaba más, lo único que querían era dar a conocer el reino de Dios. Y el que más a mí me gusta muchísimo es una vez... Bueno, otra cosa que pasa también es que los meten a la cárcel, luego les pegan y luego llegan a Tesalónica. Llegan a Tesalónica en el capítulo 17 y terminando el capítulo 17 vamos a empezar a leer el libro de Tesalonicenses, que es la carta que Pablo les escribe a los tesalonicenses que acababa de visitar. Entonces, en ese capítulo que vamos a leer, nos tenemos que fijar bien en la personalidad de los tesalonicenses, porque de entrada los recibieron bien, pero luego le fue bastante mal, bastante mal. De ahí se fue a Berea y dice, los de Berea, estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, por ejemplo. Entonces, yo cuando leí esto, hace muchos años, y entonces mucho decía, ay, por favor, yo quiero tener un corazón noble como los de Berea. Me gusta mucho este gran cumplido que les hace a los de Berea. Y dice, de modo que estuvieron muy dispuestos a recibir el mensaje y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Así es que podemos realmente tomarnos este corazón de los de Berea y tomarlo para nosotros. Y de ahí se van a Atenas. Y en Atenas... Me encanta porque ni siquiera en realidad iba a Atenas así como su destino, sino que tenían que pasar por Atenas. Y entonces dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Entonces él vio y vio pues a los ídolos que eran todas estas esculturas griegas, ¿no? Llenas de la mitología griega. Y entonces, en alguna parte, empieza a hablar y llegan los de Atenas y le llaman, ¿no? Y dice, ¿qué es toda esta cosa que estás enseñando? Porque ya ven que los filósofos griegos tenían fama de que ahí se ponían nomás a platicar. Ah, pues aquí lo confirma. Dice... Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Eso dice de Atenas. Y entonces, pues como oyeron ahí plática rara, pues dijeron, a ver, qué interesante, ¿no? Venga este señor. Y lo pusieron ahí a hablar. Y entonces, Pablo, así empezó. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción, a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Y a partir de ahí empezó a decirles el evangelio. Entonces, a mí me gusta muchísimo porque
porque se me hace como muy creativo este Pablo, ¿no? Como que usando lo que vio, enseñó algo. Y eso es lo que muchas veces a nosotros tenemos que estar aprendiendo, ¿no? A ver, ¿qué hacían ellos? Hay que tratar de medio copiarlo de alguna manera, ¿no? De traerlo a nuestra época y así. Entonces, hoy les quiero poner un ejercicio acerca de esto. Les quiero enseñar cosas random y que me digan alguna verdad espiritual acerca de lo que se les ocurra. Así como vio las esculturas y dijo, de aquí me agarro y aquí lo uso para decirles esta verdad espiritual. Entonces les voy a poner cositas y entonces me dicen alguien que se anime, y si se animan a decir algo espiritual o alguna verdad espiritual, no tiene que ser como el evangelio completo, pero alguna verdad espiritual que puedan decir, a ver, esto podría ser, ¿ok? Les voy a poner, a ver, ¿qué opinan? Les voy a poner este. Es una goma de borrar. ¿Alguien se anima a decir alguna verdad espiritual que se puede prestar a usar con una goma? A vernos. Pues es que la goma sirve para borrar, entonces así nosotros hay que borrar nuestras faltas, hay que borrar nuestros pecados, nuestros errores y perdonarnos a nosotros, hacer a un lado eso. Algo así se me viene a la mente. ¿Cómo podemos nosotros borrar todo lo que nos aparta de Dios? Hacerlo a un lado. Súper. Estas cosas son cosas que conectan y que son triviales, pero a lo mejor en algún momento podemos simplemente así hablar como Pablo, que llegó y habló de lo que vio. Muchas gracias. A ver, ahora les voy a poner un sacapuntas. No. Yo en el sacapuntas siento que es como que a veces con las cosas de la vida se te acaba la fe y eso, entonces estar en oración, estar conociendo la palabra de Dios, podemos ir sacando y seguir escribiendo nuestra historia y seguir agarrando más fe y más sabiduría poco a poco. ¡Qué bonito! Está súper inspirado. Está súper inspirado. Muchas gracias. A ver, ahora, ¿qué más tengo por aquí? Muchas gracias. Ya, ¿quién se anima? Pues un clip se me viene a la mente que cuando nosotros oramos y nos mantenemos en fe, estamos agarrados de Dios y no vamos con una hoja por aquí y otra hoja por allá y una duda por aquí y otra por allá, sino que vamos bien agarraditos de la fe, bien en orden nuestra fe, nuestros pensamientos, nuestra ilusión hacia Dios y hacia la vida. ¿Me suena eso? Sí, súper, me encanta. Se me hace que estos ejercicios, ahorita que estabas diciendo esto, como que estos ejercicios están muy buenos para decir verdades espirituales a la gente, ¿no? Hay veces que se presta bastante, y si en nuestra mente está así ágil, bien podemos decir algo muy inteligente con mucha sabiduría de Dios. Pero también para nosotros, como que también nosotros como que aprendemos por ejemplo, que le vemos las nubes y vemos una forma de, oh, mira el elefante, ahí está la trompa y así, ¿no? En realidad no es un elefante, pero parece, ¿no? Entonces son las mismas cosas que Jesús dijo en parábolas. El reino de Dios no es una ostra y no tiene una perla adentro,
pero son las parábolas que dijo Jesús. Entonces nosotros podemos ver las cosas triviales de la vida como esas parábolas que son perlas de sabiduría que nos van a fortalecer y, como dices, nos van a mantener unidas. Se me hizo buenísimo, estuvo buenísimo. A ver, les voy a poner una ya por la hora, pero bueno. Un pasador de pelo. A ver, ¿quién se anima con el pasador de pelo? No, yo solo quería justificar que como aquí es de noche yo ya estoy agotada. Alerta. Todas las demás están en el día. No, bueno, ¿qué hace nosotros en Bolivia le decimos porteña a eso, ¿no? Une los cabellos. Sí, exacto. Entonces me recordó a tu mensaje que escuché también sobre que lo quiero hacer escuchar a mi papá. Que es el tema de estar unidos, ¿no? Unidos como los carboncitos, si están separados, pues se enfrían, si se unen como fuego. Entonces la función del que dijiste portacabé, ¿cómo le dicen ustedes? Pasador, yo le digo pasador. No, ¿Pasador? O también se le dice horquilla, creo. Porque pues agarra el cabello y lo une, ¿no? Todo. Eso es lo que se me hace. Muy bien, muy bien. Fíjate, la próxima vez que estés con tu papá y que veas por ahí una porteña, le puedes decir, hablando de porteñas, papá. No, se lo voy a mandar el de la lengua a mi mamá y a mi papá el de este. De la... Ándale. Sí, te oímos. Buenas noches a todas. No quise interrumpir hace rato cuando estaban orando, pero me da gusto verla. Cuando pusiste el clip, se me ocurrió algo también. Y cuando pusiste, pues también el pasador podría ser lo mismo para mí, ¿no? Decir, a ver, pues para detenernos, el pasador para detener, yo diría detiene el cabello, ¿no? Entonces como para detenernos también a veces a explotar o a decir lo que decías de cuidar la lengua, ¿no? También igual el clip sirve para eso, como para detenernos la boca, cerrarnos la boca o parar a tiempo, esperar, ¿no? Y no decir cosas que no debemos o enojarnos o reaccionar a cosas a la primera, sino como que detenernos a pensar, ¿no? Para no herir a alguien, como dices, o cometer un error, o también cerrar la boca para no juzgar, detenernos con ese pasador, detenernos a no juzgar o a no ver en el otro el error y no verlo en uno, ¿no? No lo sé. Sí, buenísimo. Pues es que cada quien tiene su propia revelación de Dios. Cada persona somos diferentes y a todos nos llegan algo diferente. Pero la cosa es esta, hay que tomar así como Pablo de la nada, o sea, de una cosa que no tenía nada que ver, ahí lo transformó en un mensaje de Dios, en un mensaje de paz, en un mensaje de compartir el evangelio. Hay cosas triviales como acabamos de ver, cosas triviales que de ahí no nada más podemos ofrecer y hablar de ahí a alguien, sino también tomarlo para nosotros, como por ejemplo lo de del pasador y la lengua, ¿no? Por ejemplo, cuando veamos un pasador podemos decir, calladita me veo más bonita. Entonces, o traer el pasador en la mano o en la bolsita siempre. Ándale. Cada vez que acordarnos de qué tenemos que hacer o no hacer con el pasador, ¿no? Ándale. Jesús usó muchas parábolas, dándonos a entender nuestra manera de ser de humanos. Aprendemos mucho por medio de parábolas, de las cosas normales, tomar enseñanzas, darnos cuenta que las pequeñas cositas son oro que nosotros podemos ver con ojos de oro o desecharlo como
como pedazos de desecho, ¿no? Pero pues tenemos esta visión de Dios que es lo que hace que las cosas realmente sean valor, que realmente tengan valor todas las cosas. Así es que pues ese fue el de hoy. y qué increíble verlas, me súper fascina. Muchas gracias a todas, enriquecen tanto y me encanta verlas. Dinos. Gracias. Gracias, no quiero tomar mucho tiempo. En la iglesia una vez llevaron, como siempre hay historias para los niños, llevaron una pasta de dientes. Entonces dijeron, bueno, saca todo lo de la pasta de dientes, y salió pues toda la pasta de dientes. Y dice, bueno, ahora trata de ponerla adentro. Pues no se puede. Entonces eso mismo, ¿verdad? Como necesitamos guardar nuestra boca, igual me refiero al borrador, ¿verdad? Es mejor, sí, lo vamos a poder borrar, pero ya no va a quedar igual. Ya lo que se hizo, y si escribimos con una pluma y queremos borrar, ya nunca va a quedar igual. Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo y lo he estado tratando de practicar a través de la paciencia y, como dicen en inglés, el self-control, pero me cuesta. Y el agradecimiento también, ¿verdad? Porque sí hay cosas que nos suceden, pero tenemos que darnos cuenta que todo es una bendición, el despertar es una bendición. Entonces, eso también, cuidar nuestra lengua, como hablamos a los demás y a nosotras mismas, y tener paciencia. Y eso me enseñó mucho lo de la pasta de dientes. Ahora trata de ponerla, pues no, nunca va a quedar igual. Sí, ahora te tengo un recordatorio, Jud. Aquí está. La porteña. La porteña hay que ponerlo. Estoy haciendo esto para animarlas y edificar la fe de esta comunidad de mujeres, y lo estoy poniendo en internet porque estamos llamadas a hacer luz a las naciones. Y lo cierto es que hoy en día internet es nuestras naciones y hay que aprovecharlo como tal. Te doy muchísimas gracias si le das like, lo comentas, lo compartes, para que se extienda la palabra de Dios en internet. Muchas gracias.